Nunca pensé que me iba a meter en el hospital para hacer una nota y caminar por acá. Doctora Giordano, ¿cómo ¿Qué va? tal? Bien, todo bien. ¿Ustedes? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Este Bien. es tu consultorio? Este es el consultorio que entró al hospital. ¿Infectología? Sí, somos 3 médicos que hacemos consultorio. ¿Mujeres todas? No, hay un médico varón, Martincito Alvarado. ¿Mucho laburo? Sí, ahora estamos en el consultorio, estamos ahora retomando, tratando de volver a retomar toda nuestra rutina, que la habíamos ido La infectología no es solamente hoy por hoy el bichito este que nos vuelve locos desde hace un año. No, totalmente. Nosotros acá vemos pacientes HIV, pacientes con infecciones de cirugías, de osteoarticular, de cirugías comunes, de todo. Infecciones en el embarazo. Hace, ¿cuánto? Unos cuantos años, hablar del HIV era que tenías una mochila de 150.233 kilos. Ahora, ¿no? No, eso cambió totalmente. Con los nuevos tratamientos se ha transformado en una infección crónica con una expectativa de vida de la que tiene cualquier persona de la misma edad, digamos, ¿no? A cambio, sí exige, como todo, como todas las enfermedades, cuidado, adherencia al tratamiento y cambio de hábitos de vida por ahí, ¿no? Como todo. Pero nada, hoy es ¿Has tenido, hola, buen día. ¿Tienen en el consultorio muchos casos todavía de HIV o tenemos hay ¿cómo diría? Una meseta? Y Luis, este año es un año difícil de analizar porque, como sabemos, no se ha testeado, la gente no ha ido a las consultas, así que va a ser un año que nos va a quedar ahí, como que no vamos a saber nunca qué pasó, porque también probablemente haya habido menos casos, porque también la cuarentena también ayudó a esto, ¿no? Es lo que me decía la otra vez, recuerdo Diego Maurici, digamos, la cuarentena en la época de invierno evitó que aparecieran todos los cuadros respiratorios que hemos tenido, las neumonías que teníamos antes, y por ejemplo, estábamos viendo muchísima sífilis, pero muchísima sífilis, no, alarmante, el año... ¿Alarmante? Sí, alarmante. Es una tendencia mundial. Es una enfermedad, ya sé si lo he leído y lo hemos hecho, es una enfermedad casi tan vieja como el hombre sobre la Tierra. Época. La diferencia es que ahora se puede curar con una inyección de penicilina, pero la verdad que... ¿Y eso qué es? A ver, mira, ahí vamos a hablar de otro tema y de pronto las charlas derivan. No, pero me resulta interesante. ¿Por qué se produce? ¿Porque no le damos bolilla? ¿Porque somos mugrientos? No sé cómo decirlo. ¿Porque somos descuidados? ¿Por qué? No, una de las cosas que creo que ha tenido que ver con esto es el tema de la desmistificación del HIV, ¿no? O sea, yo creo que en algún punto, con el tema cuando estaba el fantasma del HIV, la mortalidad, la gente se cuidaba un poco más. Con el tiempo, cuando ahora ya todo el mundo sabe que el HIV es una enfermedad que se puede tratar, que tiene un tratamiento, creo que eso da una sensación de seguridad que hace que la gente se cuide menos. Sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes tienen no se usa profiláctico. No, claro, y ahí viene el punto, porque yo creo que los jóvenes tienen otra mirada. Por ahí no te agarrás el HIV porque sabés que con un par de... Sí, tal cual. De inyecciones o de pastillas y te agarras la otra. Te agarras una sífilis. La otra cosa que además también en el mundo ha contribuido es que ahora en muchos países, no acá en la Argentina, pero se utiliza una cosa que se llama PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es tomar una medicación para HIV para no agarrárselo, que es sumamente eficaz y efectivo, pero que justamente lo que tiene en contra es que hace que uno no se cuide con los métodos de barrera. Te entiendo, no te podés agarrar el HIV con eso, pero te podés agarrar sífilis o una gonorrea. ¿Y estás viendo mucho de eso? Y estuvimos viendo, insisto, este año ha sido un año anormal, ¿no? Pero bueno, en los últimos meses, por ejemplo, yo ya vi que teníamos más casos de sífilis, que veníamos mucho pibe. Sí, pero de todo, de todo. Acá no hay distinción ni de clase social, ni de edad. Esto, sí. Es grande, sí. ¿Vamos para allá? Vamos para allá, nos metimos en el... Y cuando... Mira, en realidad iba a hablar del bichito, pero voy cambiando por otro tema. Cuando te viene tanta gente, con tantas necesidades, con tantos problemas, con tantas carencias, el médico, la médica, la enfermera, el hospital, no le puede dar una respuesta satisfactoria a todos. ¿Cómo te vas de acá? Y bueno, ese es un tema que justamente, digamos, de acuerdo a la época económica que nos ha tocado llevar, que nos ha tocado transitar, a mí me ha pasado que muchas veces yo me he encontrado haciendo más de asistente social que de médico. Me pasó en una época, después del 2001, donde salíamos a buscar comida para la gente,
Después vimos que la cosa se puso mejor porque ya no nos venían a pedir la tarjeta para el alimento, el tarjebús. Bueno, con las épocas nosotros lo vemos a eso, lo vemos en nuestra... Porque por ahí al paciente le importa más conseguir el certificado para pedir la tarjeta del colectivo gratis o para pedir una caja de alimento en lugar de que vos le hagas una revisación a ver qué es lo que le pasa. Exacto, o que la medicación. Y muchas veces eso también nos lleva a que usamos esos elementos, como por ejemplo para que cumplan el tratamiento. Siendo que la verdad es que hoy por hoy es más fácil hacer el tratamiento si uno no tiene obra social que si uno tiene obra social. Porque ¿Por qué? Porque acá en el hospital vienen con una receta mía y les dan la medicación. En la obra social o en la prepaga tiene que hacer el trámite, estar todos los meses con la receta. Esto me hace pensar y preguntarte lo siguiente. No todo el mundo por afuera del hospital público como en este, que es monstruoso, porque acá viene gente de toda la región, porque es un referente regional, tiene idea de lo que pasa detrás de todas estas paredes, ¿no? De las carencias económicas, sociales, acompañamiento, tipos que te debe haber tocado, personas que de pronto se encontraron internadas y absolutamente solas. No sé, me lo imagino ahora. Sí, totalmente. Y bueno, y es una gran carencia del sistema nuestro, público. Hospitalario, que no articula con la comunidad de forma muy eficiente. O sea, nosotros vemos una cosa acá y nosotros no podemos intervenir en lo que pasa en la comunidad, ¿no? Supongamos, tenemos por ahí casos de gente que está muy carenciado, que vive situaciones sociales muy complejas, chicos de la calle, y no tenemos todavía muy articulado la forma de intervenir. Es decir, yo tendría que agarrar un teléfono y decir, miren, necesito que se ocupen de este caso, y se ocupan. Te entiendo, vos le podés dar a ese pibe que viene acá, le podés dar una pastilla para bajarle la fiebre, pero una vez que le bajó la fiebre, ¿qué es de la vida de ese pibe? Exactamente. O estamos invirtiendo. Los tratamientos antirretrovirales, para que vos te des una idea, tienen un costo mensual de entre ¿Qué es un tratamiento? El tratamiento para el HIV. ¿Sí? Ah, claro. Tiene un costo mensual de un promedio 30.000 pesos. Y estoy hablando de un valor bajo. ¿Sí? Todas las pastillas que vos le tenés que dar mensuales. Mensuales. Estoy hablando de un tratamiento de los de menor costo. ¿Cuánto es un cóctel de cuántas pastillas? Y son 2 pastillas, una que vienen tres drogas, vienen coformuladas. 2 pastillas por día. Mínimo ese tratamiento, 30.000 por mes. Mínimo. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Le estoy dando un tratamiento a una persona de ese costo que no lo puede sostener porque no tiene una carencia que por ahí con el mismo dinero... Si no lo banca el Estado, ¿es imposible? Es imposible. Si no tenés hoy una obra social o las prepagas y las obras sociales sí, lo cubren al 100%. Bueno, pero también hay un altísimo, no sé si altísimo, hay un porcentaje importante de la población que no tiene ni prepaga ni obra social, porque trabaja en negro, porque tal cual. Porque changuea. Sí. Para eso está el hospital público. Para eso está el hospital público. Hay que sacarle el sombrero a esa. No, y te digo que eso funciona aceitadamente desde hace mucho tiempo. Esto, hemos tenido alguna falta de alguna medicación, por ejemplo, ahora en la pandemia con el tema de la importación tuvimos alguna dificultad, pero la verdad es que es ininterrumpido y está muy aceitado todo eso. Muy aceitado. Decime, hoy no hay nadie acá, por lo que estoy viendo en estos pasillos, es el pasillo central, es cierto, hay mucha más gente allá, pero digo, yo he venido otras veces aquí, qué sé yo, me acuerdo de cuando era director Jorge Gavarini, veníamos, qué sé yo, y tantos otros. La pregunta es la siguiente, o con Fernando Cariñano, la pregunta es la siguiente, vuelvo a decirte esto, ¿se toma conciencia afuera, el tipo que tiene una prepaga, que no tiene problema de lo que significa estar acá adentro, atendiendo a todas esas carencias? Alguien que en lugar de pedirte, dame una pastilla porque me duele la panza, firmame acá para poder sacar el boleto gratis, ¿entiendes? Sí, se entiende. Y no sé si hay, yo creo que la conciencia lo tenemos los que los vivimos todos los días, ¿no? Claro. El resto de la gente a mí me ha pasado de que no se toma una real conciencia de eso, ni de las necesidades que tiene la gente, ni de la vulnerabilidad de la gente. Por ejemplo, también me ha pasado con cosas como que la gente piensa que, por ejemplo, hay enfermedades que están erradicadas, ¿no? La tuberculosis, que cuando uno le dice, pues sí, bueno, porque para mí no es una sorpresa, porque lo vivo diariamente, ni para todos los que trabajamos acá.
las enfermedades de la pobreza, de la carencia, están a la orden del día. Y lo otro, digamos, frente a esta situación de la pandemia a nivel mundial, ¿cómo haces? Vos venís acá, te pones el barbijo y te olvidás, todos tienen algún temor, se les cruza por la cabeza, che, a ver si estaré contagiado, ¿qué me pasará a mí? ¿Iré a terapia, no iré a terapia? Sí. ¿Me cuido, no me cuido? Ustedes tienen que estar, vos no podés elegir, a este lo atiendo, a este no. No, lo que nosotros intentamos desde el principio, que incluso hicimos capacitaciones en ese aula que está ahí, citábamos a la gente de poca gente, pero hicimos mucho hincapié en la capacitación porque yo creo que el conocimiento... La capacitación del personal. Del personal. El conocimiento es el único arma que uno tiene frente al miedo, de cualquier tipo, ¿no es cierto? Eso lo sabés vos mejor como periodista que... Entonces, Igual tener miedo. No, está bien, pero bueno, digamos, es sano tener miedo porque hace que uno sea precavido y cauto, pero había elementos para ese miedo. Nos costó muchísimo eso, ¿no? Al principio la gente decía, era como que le parecía que se iba a infectar y bueno, y después, de pronto, cuando empezamos, fue la época de más trabajo para nosotros. Fue cuando teníamos que luchar contra ese miedo de los colegas, que no, yo no me voy, no, porque yo... Y después cuando empezaron a tener contacto con la realidad y vieron que tenían que atender pacientes COVID y que no se contagiaban si se cuidaban, ese miedo empezó a ir para atrás, ¿no? Y bueno, y la verdad que aprendimos, uno ve ahora cómo trabaja la gente, los enfermeros, la gente, los mucamos, todo, cómo empezaron a trabajar, cómo se cuidan, cómo se protegen y realmente yo les puedo decir que la sorpresa fue que después al principio, que fue abril, mayo, exacto, no tuvimos gente contagiada dentro del hospital. No tuvimos gente contagiada dentro. Digamos, se tomó conciencia de lo que significa. Sí, la gente que se contagió afuera del hospital. Afuera. En la vida social. En la vida social. En la relación común y corriente. Exacto. Te voy a decir algo no muy académico, ¿sí? Pero que lo vengo pensando y creo que soy uno de los que admite que se está cuidando. Me tiene repodrido este bichito. Y sí, la verdad no es muy académico. No, ya sé, pero me tiene repodrido. Sí, yo pienso sobre todo a mí lo que... No veo la hora de que... El otro día me preguntó un amigo, estábamos en Montehermoso con distancia, ¿no? Entonces me dice, ¿qué vas a hacer con la vacuna? ¿Qué voy a hacer con la vacuna? Le digo, el primer día me anoté. ¿Y qué vas a hacer? Cuando me digan, voy con los dos brazos, ¿dónde me la querés poner? ¿Acá o acá? Yo dije lo mismo. ¿Qué me importa si es rusa, tucumana, se la hicieron en el partido de 3 de febrero? Pero a ver, la tecnología que tienen los laboratorios que han producido esta vacuna... La discusión esa fue una discusión absolutamente... Sí, bueno, pero bueno, perversa. Acá hubo otros intereses. Sí, yo siempre digo a la gente, digamos, hay como yo noto, ¿no? Así en mi opinión humilde, yo no soy una experta, pero como que lo que se quiere generar que la gente tenga angustia, en vez de calmar, tranquilizar, es angustiar a la gente. Primero la vacuna, que la seriedad de la vacuna. Después, ahora con el tema que no alcanza las vacunas, que no se va a poder... Es decir, siempre la gente está... Sí, con tensión permanente. ¡Claro! Sí. ¿Te vacunaste? Sí, me vacuné. Terminé la segunda dosis, me la colocaron hace 10 días atrás. Y antes de pegar la vuelta y hacer la segunda parte, ¿qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Algún problemita o no? Yo nada. Pero ¿Nada? No, yo nada. Pero la realidad es que es bastante frecuente de observar, no tengo una estadística, pero de observar que la gente tiene alguna reacción. Porque, bueno... Pero leve. Leve, pero fiebre o... Como te puede pasar con cualquier otra vacuna. Como te puede pasar con cualquier otra vacuna. Yo conozco gente que se ha puesto... Yo no he tenido ese problema hasta ahora, gracias a Dios, pero gente que se ha puesto la vacuna contra la gripe y le ha levantado fiebre, una cosita muy chiquitita. Bueno, similar a esto, hay que recordar que esta vacuna está hecha con 2 vectores virales, que son adenovirus, que tienen seguramente van a producir algún efecto. Entonces, bueno, ese es... ¿Vos no sentiste nada? Yo nada, la verdad, nada. Estamos con Laura Giordano caminando por el pasillo del Pena.
explícalo sencillamente. Esto del adenovirus, ¿qué es? Bueno, el adenovirus es un virus, ¿sí?, que se inactiva. ¿Sí? El adenovirus es un virus que es el responsable de muchísimos cuadros virales que tenemos nosotros. Esto de cuando vas al médico que te dice, ¿es un virus? Bueno, ese generalmente es un adenovirus, ¿sí? De los resfríos, la diarrea a veces, bueno. Ese adenovirus, que es un virus que produce infecciones banales en las personas, infecciones sin importancia, se inactiva. ¿Sí? ¿Qué significa se inactiva? Que no produce enfermedad, o sea, se lo mata, digamos. ¿En el laboratorio? En el laboratorio, por medios físicos, por medios químicos, se lo inactiva. Es decir, queda la estructura del virus, pero no tiene capacidad de producir ninguna infección ni ninguna enfermedad. A ese adenovirus, ¿sí?, que es humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque infecta a los humanos habitualmente, se le mete adentro una pequeña proteína, ¿sí? Esa proteína es parte de la estructura del coronavirus, ¿sí? Entonces el adenovirus lo que hace, actúa como un barquito que lleva esa información de esa proteína y la presenta al sistema inmunológico de la persona. Y reacciona. Y exactamente. ¿Y eso te produce anticuerpos? Eso produce anticuerpos contra esa proteína que lleva el adenovirus. Está bueno, eso lo entendí. Es como el bichito este muerto. A ver, lo voy a poner sí. El bichito este muerto lleva esta proteína viva del coronavirus como si fuera un barquito hasta mi sistema inmunológico. Exacto. Y ahí responde mi sistema. Exacto. ¿Tiene que responder sí o sí? Sí, pero como estos adenovirus producen infecciones bastante frecuentemente en nosotros, se da otra dosis de vacuna con otro adenovirus diferente para que el sistema inmunológico, si por alguna razón lo reconoció y lo destruyó, reaccione frente a ese segundo, no reaccione. Por las dudas. Por las dudas. Por eso la vacuna esta rusa tiene dos dosis. Dos adenovirus diferentes, y dos, exacto, ¿sí? Además, porque generalmente muchas veces las vacunas con una primera dosis no alcanza la estimulación para el sistema inmunológico y suele necesitar otra, como muchos ejemplos, hepatitis B, un montón de ejemplos de dosis de vacunas que necesitan varios estímulos. La persona es única e irrepetible, me dijeron una vez y me quedó, el ser humano es único e irrepetible. Totalmente. Por lo tanto, mi cuerpo no es igual al tuyo y yo no voy a reaccionar de la misma manera que reacciona el tuyo. Totalmente. Esto vale no solamente para los efectos adversos, que puede ser la fiebre, como también para la capacidad de generar anticuerpos. Cada sistema inmunológico tiene su capacidad de generar anticuerpos. Cuando no la aprobaban para los mayores de 60 años, no es porque se esperaba que la vacuna produjera algo raro, sino porque generalmente las vacunas en determinados grupos de personas no tienen la misma capacidad de generar anticuerpos, sobre todo los más viejos. ¿Sí? No estoy hablando de mayor edad, pero la realidad es que las vacunas son mucho menos eficaces en la gente más grande. ¿Ah, sí? Sí, porque el sistema inmunológico generalmente está debilitado en algunos aspectos y tienen menos capacidad de generar anticuerpos. Por eso el otro día me decían, no, a mí cuando me hicieron ¿cómo se dice? El recuento de anticuerpos. De anticuerpos, a mí a uno le dio 50, al otro 100 y pico. Claro. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cuanto más tenés, mejor? Cuanto más tenés, mejor. Eso también depende. ¿Y hay un piso y hay un techo? No, porque además depende del método, ¿viste? No todos los métodos que utilizan los laboratorios son iguales, son homologables. Entonces por ahí tenés un método que te dice que más de 5 y no le puedes decir lo mismo, otro que sí es otro método que a lo mejor es 1 al piso. Te entiendo. Esto... Bueno, ya que volvemos un poquito al comienzo, esto que les toca como profesional, en este caso a vos, especialista en infectología, ¿es igual, es diferente, es peor, es otra cosa, no sé cómo decirlo, a lo de la década del 80-90 con el HIV? Y se parece un poco, ¿no? Porque yo me acuerdo que la primera etapa del HIV fue la reacción, digamos, el miedo, ¿no? Que es lo que nos pasó acá también. Pasa que mirando de afuera la sensación es que no era tan masivo como es esto, pareciera ser. No es tan masivo, claramente además estaban identificados los factores de riesgo, acá no, en ese momento sí, estaban bien identificados cuáles eran los factores de riesgo, ¿no? Y era mucho más crónico en el tiempo, no era una cosa así aguda. Esto se parece a la gripe A y un poco también al ébola. La gripe A del 2008-2009. Del 2009.
con la diferencia que esto es más complicado que la gripe A. ¿Te puedo contar a propósito de la gripe A mi experiencia personal? Sí. Yo ni me di cuenta de la gripe A. ¿Ah, no? Y no le di pelota. Es una cosa diferente a lo de ahora. Y eso que en aquel momento, como ahora, me dedicaba exactamente a lo mismo. Sí. Y hablábamos de la gripe A pero la gripe A tuvo una cuestión que fue que se extinguió estacionalmente. No sé si te acordás vos. Terminó... nosotros cuando nos dimos cuenta ya estábamos hasta acá de la gripe A. Sí, estaba todo el mundo contagiado. No hubo una preparación previa, digamos. Yo creo que esto de la gripe A ayudó a esta epidemia, porque la gente... ¿A que se controlara? A que se controlara y a que se trabajara, porque la gente que estuvo, al menos los infectólogos que estuvieron en ese momento con el tema de la gripe A son los mismos que estuvieron ahora. Y yo me acuerdo que cuando empezó en México, lo mismo, ¿no? La globalización y no había ningún control y cuando quisimos ver, estábamos todos contagiados. Pero, bueno, claro, vos tenés otra visión porque Sí, estás acá adentro. Sí. Digamos, vos decís que desde el punto de vista de la magnitud fue muy parecido a esto. Sí, ¿fue diferente? No, fue una epidemia. A nosotros nos agarró mucho peor. A nosotros nos desestabilizó, las guardias eran un caos, para nosotros fue terrible. El hospital se tuvo que transformar todo, las guardias de los hospitales privados eran un caos, los médicos no alcanzaban, entonces no tomé magnitud de eso. Pero fue 2 meses y se extinguió con la estacionalmente. Cuando terminó la estación se terminó los casos. Cuando terminó el frío. Exacto, se terminó. Acá no sabés. Y acá no, evidentemente no. Vos sos de las que, no digo que tengan miedo, temor, preocupación, y estamos entrando en la última etapa del verano. ¿Tenés algunos temores? No, porque yo creo que, la verdad que, a ver, si está relacionado con lo estacional, está relacionado con algunos hábitos nuestros. Por ejemplo, que ahora en verano estamos más afuera, estamos más al aire libre, no hay clases, hubo un periodo de vacaciones, o sea... Pero no creo que tenga una clara relación estacional, evidentemente, por lo que uno ve en otros países. Digamos, la relación es esa, es que uno se junta menos adentro. Es decir, yo creo que esto, yo no creo que haya grandes picos, es mi impresión, que va a ser así, como ahora, ¿no? Creo que va a haber... De pronto un día 40, otro día 100, después 20, sí, ¿vos crees eso? Yo creo eso. ¿Cuando arranque el fresquete también? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y para entonces ya estaríamos más o menos con un cierto nivel de vacunación. ¿Es la solución? No es la única. No, es la vacuna, porque para que haya una vacunación, para que la vacuna sea eficaz y no haya transmisión, tiene que estar vacunado el 60% de la Argentina. Y es, yo diría, muy difícil. Yo creo la sensación, sí. Sí, a mí me parece que esto vamos a tener que convivir un poco, probablemente este invierno, tratando de ver cuáles son las cosas que nos hacen peor, que es claramente la internación de las personas. O sea, eso es lo que tenemos que evitar, apuntando a eso. Llegar acá, ¿no? Y después, bueno... Para eso, esto. Y la vacuna. Y esto. Y esto. Ahora voy y me pongo. Y bueno, y después está el tema del tema de las mutaciones, ¿viste? Que esos son grandes temas que yo lo que he leído es que todavía no hay ninguna certeza de nada, hay 2 o 3 mutaciones importantes, cambios importantes en la estructura del virus. En algunos casos, por ejemplo en Inglaterra, se vio que el virus resultante era más transmisible. Sí. Pero no peor en su evolución. No más letal. No. En Estados Unidos habían identificado una cepa que tenía un poco más de agresividad, pero tampoco estaban seguros. Y por supuesto los africanos pobres, que son los que siempre tienen también una variante mutante de Sudáfrica, que parece ser que es mucho más contagiosa. Pero que todo lo que yo leí, reportes de revistas serias, porque por ahí uno lee mucho, es que piensan que la vacuna seguiría siendo útil y que si por ahí la vacuna no es absolutamente, digamos, la gente que está vacunada no tendría formas graves de coronavirus. Te entiendo. Vos sos también de las que piensa
de las que cree, como muchos científicos, en este momento del mundo, tal como nos comportamos, individual, colectivamente, con el planeta, que en cualquier momento tenemos alguna otra pandemia, llámese coronavirus, como se llame. No tengo la menor duda, Luis. ¿No tenés? No. Todas las grandes epidemias que hemos tenido, la gripe aviaria, el ébola, todos surgen cuando el hombre invade el hábitat del animal. Porque por necesidad, por lo que sea, ¿no es cierto? Todos surgen ahí. Sí, cuando se ataca a la naturaleza. Cuando hay un desequilibrio del sistema. Y de alguna forma esto no sé, porque si esto surge porque se comían los murciélagos, de alguna forma también tiene que ver con una cosa inhabitual. Y creo que esto es mucho más probable porque, digamos, claramente la superpoblación es un tema que digamos, que está agotando los recursos. Esto se va a ir haciendo cada vez más evidente y va a provocar esto. Yo, la verdad... Sí, te entiendo. ¿Cuánto hace que te recibiste? Y en el año 89, 90, un montón. ¿En la UBA? No, en Córdoba. En Córdoba. Y cuando dijiste quiero ser especialista en infectología, ¿supusiste en algún momento que ustedes en plena tarea se podían encontrar con un bichito como este? No. ¿Que puso pata para arriba a todo el mundo? No, la verdad que no. Se estudia la pandemia por lo que pasó a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Totalmente. que la fiebre española, la gripe española, la fiebre amarilla, tal cual, sí. la peste negra, tal cual. En el siglo XVI, XIV, XV, qué sé. Sí, tal cual. ¿Se estudiaba de esa manera? Se estudiaba de esa manera, pero no, la verdad que no, nunca lo imaginé. Nunca imaginé que el mundo iba a terminar como esto. Yo, no sé ustedes, pero... No, yo tampoco, no. Yo... Además es mucho peor, porque ustedes más o menos tienen conocimiento y lo entienden. Para nosotros que no entendemos un pito, que te hablen de estas cosas y te genera mayor angustia todavía, porque evidentemente todavía no está muy claro cómo arrancó, por qué arrancó. No. Ni va a estar claro nunca, me parece. Luis, es una cosa de locos lo que ha cambiado nuestra vida en un año. Antes uno decía, bueno, me voy a Buenos Aires, tomaba un colectivo. Ahora, digamos, la movilidad está absolutamente limitada. O sea, estamos presos de una... hay un montón de cosas que no podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Es la dictadura del planeta, digamos, prácticamente. Y no porque nos impongan las cosas, sino porque hay un bichito así que ni se ve que está determinando, sí. Un gustazo. Igualmente. Gracias. Igualmente. No caminamos 1000 metros, pero no, más o menos. No.